Hola Diana, ¿cómo vas? Juanca, bienvenidos. Psycho Sports por acá también está. Hola, ¿cómo van? 6 en punto de la tarde. Voy a dar unos minutos mientras se van conectando más personas. Cami, ¿cómo estás? Camila Cruz, hola. Emma Pin, María Warrior, ¿cómo van? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo les fue el fin de semana? ¿Qué ha pasado? ¿Mucho deporte este fin de semana? Más o menos. Muchos trabajos de fuerza. O más bien poco ejercicio. Sebas Tucona, hola. Hola Sebas, ¿cómo vas? Bueno, los que se están uniendo en este momento, bienvenidos a este espacio semanal, Mental Monday de Mental Training Studio. María Rodríguez, hola, ¿cómo vas? Desde Medellín, ¿cómo te ha ido? Dani López, hola Dani. Bueno, a los que se están uniendo les doy la más cordial bienvenida a este espacio semanal, Mental Monday de Mental Training Studio, el día en la semana donde habitualmente nosotros estamos descansando. Físicamente es el día donde debemos conectar nuestra mente y esta es la idea de este espacio, acercar el coaching a todos nosotros como personas, como deportistas, para que podamos llevarnos herramientas que nos permitan en el día a día poder aprovechar, digamos que todo lo que hacemos, viendo las cosas desde una perspectiva diferente. Mi nombre es Juan Carlos Ariza y los estaré acompañando en los próximos minutos el día de hoy. Eh, Mental Training nace desde el año pasado con un objetivo fundamental y es empezar a desarrollar y a maximizar el potencial deportivo y cómo haciendo un balance entre los diferentes aspectos de la vida. A partir de eso hemos dedicado diferentes espacios, talleres, hemos dedicado sesiones de coaching, hemos hecho mentorías y la semana pasada lanzamos un nuevo espacio que se llamaba MTS for Life. Justamente MTS for Life tenía como objetivo poder empezar a entregar coaching para todos, es decir, acercar el coaching a cada uno de nosotros. Y el día de hoy tengo un tema bien interesante que quiero compartirles, así que les pido que vayan preparando todas las preguntas que tengan respecto a lo que quieran saber respecto a coaching. ¿Por qué? Porque el día de hoy voy a dar los ganadores de la semana pasada, las personas que la semana pasada participaron por sesiones de coaching, las cuales ya empezaron a darse desde esta semana que comenzó. Pero antes que nada me gustaría que en este momento fueran pensando qué tipo de herramientas o qué tipo de preguntas serían útil que contestáramos en el espacio de hoy para poder afrontar no solo lo que estamos viviendo durante la cuarentena, sino ya empecemos a meternos más con temáticas tal vez dentro de la parte deportiva, qué es lo que habitualmente hacemos, cómo hacemos para prepararnos a una competencia, qué hacer cuando llega un diálogo mental cuando estamos justamente durante una competencia. Quiero que vayan pensando en eso, quiero que vayan pensando cuáles serían ese tipo de preguntas que quisieran que contestáramos el día de hoy, porque el día de hoy vamos a acercar justamente el tema del coaching para cada vez volverlo más sencillo posible para que ustedes puedan disfrutar tanto de estos espacios como de las sesiones que estaremos dando durante este tiempo de cuarentena. Hola Nati, Olguita, ¿cómo estás? Camilo 46, hola. Entonces, bueno, dicho esto, primero que todo, quiero darle las gracias a todas las personas que participaron durante la semana pasada en el concurso MTS for Life para ganarse una sesión de coaching durante una semana. Quiero leer el nombre de los ganadores de la semana pasada. Cada uno de ellos ha agendado un espacio de conversación con uno de nuestros coaches para poder tener espacios individuales de coaching. Tenemos Sebas Tucona, Nu Espejo, El Gordito Oficial, Juanma Cycling, Camila Cruz C5, Vale Bravo 94, Camilo Luna Com, Eliana Morales A, Ale Urrutia 93 y ANG 21 Ruiz. Estas fueron las personas que la semana pasada se ganaron esa sesión de coaching, la cual está agendada para esta semana.
Durante el día de mañana estaremos entregando las 10 sesiones de la próxima semana para que estén muy pendientes de las publicaciones que haremos el día de mañana en la cuenta de Mental Training, acá en la cuenta de Mental Training Studio, para ganarse esa siguiente sesión de coaching, 10 durante esta semana. Entonces, dicho esto, nuevamente recordarles, este espacio es para compartir experiencias de coaching, es para acercar el coaching a cada uno de nosotros, y quiero empezar preguntándoles si tienen claridad de lo que es y se puede lograr mediante el coaching. Y mientras van preguntando ahí y haciendo todas las preguntas del caso, recuerden que también el objetivo es ir y empezar a profundizar y empezar a relacionar el coaching con la parte deportiva también, y es cómo el trabajo mental me ayuda a mí a poder balancear no solo mi vida, sino permitir tener un mejor desempeño cuando yo estoy en un rol ya como deportista, previo a una competencia, durante una competencia, en un triatlón, en una maratón. ¿Qué hago para balancear justamente mi vida que me permita tener ese impacto positivo durante las competencias? Entonces, primero que todo quiero hablarles de digamos que la definición según la International Coach Federation, que es el ente que asocia y agrupa la mayor cantidad de coaches en el mundo. Quiero que hagan de cuenta que esta es una agremiación que está en más de 150 países, y dentro de estos 150 países son, digamos que, el ente que regula a cada uno de los coaches que está ejerciendo la profesión en cada uno de estos 150 países. La International Coach Federation define el coaching como un proceso creativo y estimulante que se da entre el coach y el cliente para maximizar un potencial personal o profesional. Voy a repetirlo nuevamente, es un proceso que se da entre el coach y el cliente para maximizar el desarrollo personal o profesional. El principio fundamental del coaching es generar conciencia, y eso lo hemos hablado desde el comienzo cuando empezamos el Mental Monday número 1, que fue ya hace 15 días. Empezamos a hablar y a decir que el coaching el principio fundamental es generar conciencia. ¿Y por qué generar conciencia? Porque la conciencia justamente en el coaching es lo que nos va a permitir a nosotros tener la capacidad de analizar y tener la claridad exacta de qué es lo que tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer. Es por eso que dentro de la definición, cuando hablamos de coaching, estamos hablando que es un proceso que se da entre el coach y el cliente, es decir, que hay dos personas involucradas en este caso. Y dentro de los principios que deben regir una relación de coaching, lo más importante es generar esa confianza. Si no hay una confianza en la relación que tiene el coach con el cliente, es muy difícil que realmente haya una profundización en el coaching y uno sea capaz realmente de entrar a conocer qué es lo que el cliente está buscando, está encontrando, está descubriendo de sí mismo. El coaching al final es autoconocimiento. Si decimos que el coaching se basa en una relación de confianza entre el coach y el cliente, hay otra cosa que es muy importante que tengan en cuenta cuando ustedes estén recibiendo un proceso o una sesión de coaching, que todo lo que ocurre dentro de la sesión de coaching se da a partir de uno de los principios más importantes, y es nuestro código de ética. Cuando nosotros nos formamos como coaches, nos rige un código de ética, y ese código de ética, el principio fundamental, es la confidencialidad. Es decir, que toda la información y todos los temas que surgen a partir de una conversación y una sesión de coaching son completamente confidenciales. Y eso es lo que va a permitir que durante la relación que yo tengo con un cliente pueda tener esa profundización. ¿Por qué esa profundización? Porque en el coaching hay algo que se conoce como el arco del coaching, y es básicamente cuando yo genero una conversación con alguien, yo puedo ir de la manera más superficial y empezar a tocar temas tal vez muy planos, muy lo que a simple vista uno cree que es, pero lo que realmente funciona en el coaching es hacer esto, y es profundizar, y es entrar a conocer un poco más y realmente entrar a descubrir cosas, y el cliente empieza a descubrir cosas que tal vez no son tan claras a simple vista. Entonces, quiero que en este momento piensen justamente que en ese principio fundamental del coaching tenemos que regirnos bajo esa confidencialidad y ese acuerdo entre dos partes. A diferencia de otras disciplinas, el coaching inclusive se descubrió que a partir de diálogos socráticos, estamos hablando de hace muchos años, que a partir de conversaciones de entre dos personas se podía generar esa conciencia que se quería. Pero el coaching es algo que inclusive por allá desde los 70s ha venido mencionándose y hablándose bastante en Estados Unidos, donde empezó a hablarse de diferentes corrientes de coaching y donde se empezó a conocer realmente que el coaching podía enfocarse hacia diferentes frentes. Entonces,
Básicamente la disciplina del coaching es solo una, pero uno puede darle un enfoque específico hacia la parte deportiva, hacia la parte laboral o coaching ejecutivo, hacia la misma vida y es coaching de vida. Pero en función de eso se entendió que el coaching es una disciplina la cual se recibe como algo en lo cual yo genero conciencia para irme hacia la acción. Entonces, cuando empezamos a diferenciar con otras disciplinas, nos damos cuenta que el coaching a veces es percibido por las personas de una manera errónea. Y una manera errónea es lograr entender y saber qué es lo que a uno le permite tener o no esa cercanía con nuestros clientes. Y quiero ponerles un ejemplo. Hay disciplinas como la terapia, la psicología, y disciplinas como la terapia y la psicología tienen una diferencia importante, y es que cuando yo estoy en una conversación, en una sesión de terapia como tal, lo que hace la terapia es realmente escarbar un poco hacia atrás en el pasado para mirar y sanar emociones. En el coaching están presentes las emociones, pero a diferencia de la terapia, el coaching se basa en el presente y es hacia el futuro. Y lo digo porque normalmente si uno tuvo un inconveniente en su pasado y quiere sanar emociones del pasado, eso es un tema más de terapia. Pero independientemente de una situación que usted haya vivido en su pasado, usted tiene que, dentro del coaching, el principio fundamental es pararse en el hoy. Si cuando pequeño yo tenía inconvenientes con mi familia, si yo sufrí X o Y cosa en mi pasado, pues eso finalmente ya se queda en el pasado, y la invitación del coaching es, no importa lo que ya usted vivió en su pasado, enfóquese en este presente y enfóquese en este momento en pensar que a partir de este presente yo puedo ir hacia adelante, y yo lo que puedo trabajar específicamente es encontrar la manera y la raíz de poder entender una situación e irme a construir acciones. Ahora, a diferencia de otras disciplinas, ya dijimos que la terapia y la psicología lo que hacen es profundizar en sanar emociones del pasado, y el coaching se basa en el presente. Pero hay otras disciplinas como la mentoría, por ejemplo, o como la consultoría, que también pueden entrar en competencia o en confusión cuando estamos hablando de coaching. Y en la mentoría, por ejemplo, hay un rol de un experto, y un experto que a partir de su experiencia guía y acompaña a una persona en un proceso de cambio, le enseña a partir de su experiencia a llevarlo en un proceso de cambio. En consultoría sucede lo mismo. En consultoría estamos hablando que hay un rol de un experto en una temática específica, el cual forma un equipo de trabajo o forma una persona, y a partir de su experiencia y su conocimiento trabaja en función de mejorar y desarrollar competencias en una persona. En coaching no sucede eso. En coaching el coach es experto única y exclusivamente en coaching. Quiere decir que un coach puede acompañar a una persona que tenga cualquier perfil, cualquier tipo de rol, que sea ingeniero, que sea médico, que sea psicólogo, que sea arquitecto, y el coach no debe saber y no tiene por qué conocer de esas disciplinas. El coach simplemente debe saber sobre coaching. Entonces, si yo soy capaz efectivamente de tener esa claridad de saber que yo como coach puedo acompañar a una persona independientemente el rol o lo que pueda tener, tengo que saber que es posible mediante el coaching. Ahora, algo que también es muy importante, y es el coaching significa avanzar, significa acción, significa moverse. Y por más de que yo en este caso trate de poder llevar a una persona en un proceso de cambio y hacerle coaching en particular, yo si no soy capaz y no puedo realmente saber si la persona se quiere mover, va a ser imposible realmente que eso suceda. ¿Y por qué va a ser imposible que realmente que eso suceda? Porque por más de que usted tenga el mejor coach, el experto, el más especialista en coaching al frente suyo, el coaching lo que está buscando es que realmente usted decida cambiar. Si usted no decide cambiar, si usted no quiere moverse hacia adelante, si usted no quiere moverse hacia la acción, es imposible y no se va a desarrollar ningún cambio específico. Entonces, justamente, todos hemos oído hablar de ese término que tiene que ver con la zona de confort, que tiene que ver con esas dos fuerzas imaginarias que lo jalan de un lado para otro, lo que hablábamos alguna vez hace 2 semanas, de esa tensión creativa y esa tensión emocional, y hay una fuerza específicamente que lo jala hacia los miedos, que es esa tensión emocional, y la tensión creativa es la fuerza que lo impulsa hacia afuera, que los lleva realmente hacia donde usted quiere llegar, hacia donde usted quiere estar. Lo más importante cuando usted está arrancando un proceso de coaching es definir un objetivo.
Y en un proceso de coaching, lo primero que se hace es tener un encuadre, generar un acuerdo con el coach. Y en ese encuadre también se desarrolla algo posterior a la sesión de encuadre, que es una sesión de inicio. En la sesión de inicio lo que se hace es generar una confianza entre las dos partes, profundizar en el conocimiento de cada una de las partes, pero sobre todo es generar un acuerdo. Y ese acuerdo, la finalidad también es poder tener un objetivo definido. El coaching es una disciplina que debe ser medida. El coaching no se debe quedar única y exclusivamente en yo quiero y ya me siento mejor y ya creo que estoy listo y estoy preparado. El coaching tiene que tener unos indicadores, es decir, que cuando yo tengo esa primera conversación con mi coach, debo establecer un acuerdo, pero también debo establecer justamente unos objetivos muy específicos. Y quiero ponerles un ejemplo. Un proceso de coaching puede darse a partir de, no sé, un ejemplo es una persona decide descubrir y trabajar mucho en su autoconfianza porque siente que esa autoconfianza que está teniendo no le está permitiendo tener un impacto positivo en su parte laboral, en su trabajo, en su vida familiar y en su parte deportiva. Entonces, si se dan cuenta, en ese objetivo la persona quiere trabajar en su autoconfianza para impactar esos tres frentes que les acabo de mencionar. Pero como el coaching debe ser medido, uno en esa sesión justamente lo que hace es empezar a definir cuáles serían los indicadores de que esa autoconfianza efectivamente está mejorando. Ejemplo, si dijimos que una de las cosas que queríamos trabajar era mejorar la autoconfianza en su rol como profesional, un indicador posiblemente de que usted realmente está avanzando y está generando esa confianza es que dentro de los espacios que tiene con reuniones con sus clientes cada semana, con su equipo de trabajo, usted tenga la tranquilidad de pararse a hacer esas presentaciones en público que al principio le costaban mucho porque no tenía la confianza, pero que realmente usted diga, ok, mi indicador de que estoy cumpliendo con este objetivo de mejorar mi autoconfianza en el aspecto laboral es poder generar y poder llevar a cabo en la mejor manera posible, de la mejor manera posible, esas reuniones con mi equipo de trabajo. ¿Cómo lo voy a evidenciar? Pues si en el mes tengo 4 encuentros, tengo 4 reuniones, que mínimo de esos 4 encuentros, en 3, yo sienta realmente que estoy cumpliendo con el objetivo de mejorar esa autoconfianza. Ahora, pero si esa autoconfianza también tenemos que definir un indicador en la parte personal, podemos decir que un indicador en esa parte personal o en esa parte familiar es poder tener esa conversación difícil que a veces debemos tener con una persona específica y que si yo soy capaz de soltar lo que estoy sintiendo, si soy capaz de decir lo que estoy diciendo, va a ser mucho más fácil que yo empiece a sentirme mucho mejor. Ahí van dos indicadores. Y un tercer indicador, por ejemplo, si lo estamos hablando en la parte deportiva, y quiero que todos se conecten con esa sensación que tenemos previo a una competencia, cuando estamos a punto de iniciar una competencia, y es cuando, por ejemplo, estamos haciendo un 73 y es el momento cuando nos empiezan a agrupar a todos y empezamos a caminar poco a poco en esos pequeños grupos por edades, a irnos hacia el agua. ¿Qué es lo que en ese momento, mientras yo voy caminando hacia allá, mi cuerpo, mi mente empieza a decirme a mí mismo? Y es normal tener esa sensación de incomodidad. Y todos los que han competido tanto en una triatlón, un 73 como en una maratón, saben lo que significa estar con el reloj puesto acá en la mano. Casi que usted ya no tiene nada que hacer, no tiene nada en qué pensar y lo único que está esperando es poder darle start a la actividad para poder arrancar. Pero si yo quiero definir un indicador, por ejemplo, en esa parte deportiva, es que durante el tiempo que yo esté próximamente a esa competencia, yo quiero sentirme tranquilo a la hora de estar con mi reloj a punto de iniciar la actividad. Si yo soy capaz de cumplir eso, quiere decir que estoy avanzando en mi tema de autoconfianza. Entonces fíjense cómo uno cuando está hablando de coaching realmente puede llegar a tener temas que sean tangibles, temas que sean visibles, temas realmente que puedan tener un impacto. Porque el coaching no es solo es que yo me sienta bien, porque si no hay una profundidad en el coaching, yo lo que hago es empoderarme, pero es empoderarme de una manera superficial. Por eso, lo que se define como proceso de coaching se da entre un tiempo estimado en el cual yo pueda trabajar sesión por sesión con mi cliente y al cabo de un tiempo yo pueda lograr un proceso. Y cuando hablamos de un proceso, es que quien decide cuando se ha acabado el proceso de coaching es el cliente.
¿Por qué? Porque el cliente sabe cuando ha logrado o ha encontrado eso que venía a buscar. Pero se dice que más o menos en promedio, para que uno pueda tener una muy buena profundización en un proceso de coaching, estaríamos hablando mínimo de unas 5, 6 sesiones, inclusive hay procesos que pueden durar hasta 10 sesiones de coaching. Quiere decir que un proceso completo de coaching podría tener una duración estimada entre 3 y 4 meses. ¿Por qué entre 3 y 4 meses? Porque eventualmente es bueno que las sesiones se hagan recurrentemente cada semana, es decir, que cada semana yo tenga una conversación con mi coach. Pero siempre en una sesión con el coach van a salir unas acciones específicas de mi parte a desarrollar, es decir, que yo como cliente siempre en una sesión de coaching me llevo unas acciones y esas acciones necesitan a veces de un tiempo mayor para que las pueda ejecutar. ¿Qué quiere decir esto? Que habrá semanas en donde 8 días no son suficientes para cumplir con esas acciones que me he propuesto y necesito de un poco más de tiempo. Por eso, eventualmente, es bueno hacer sesiones cada 8 días, a veces cada 10, 12, hasta 15 días, para que pueda tener una continuidad. ¿Qué es lo que sucede justamente dentro de una conversación de coaching? Es una conversación cercana, donde hay cercanía, donde hay confianza, donde lo que ocurre durante ese momento, y ese momento estamos hablando que una sesión de coaching puede durar entre 40 minutos y una hora, uno a partir de conversaciones cortas, inclusive 35, 40 minutos puede tener realmente una buena sesión que le permita generar conciencia y llevarse a acciones específicas. Pero lo más importante dentro de la sesión de coaching es que al final de la sesión el coach y el cliente se encargan de construir unas acciones específicas para que el cliente se lleve para poderlas hacer, pero sobre todo exista un compromiso genuino al final para que la persona realmente se sienta empoderada a hacer las cosas. Yo he tenido la oportunidad de tener hasta este momento cerca de 700 sesiones de coaching, 700 o algo más. Y les puedo decir que realmente lo más importante cuando uno está acompañando a una persona en un proceso es que exista genuinamente ese interés de querer cambiar las cosas. Entonces, uno puede decir, y anteriormente uno tenía como el desconocimiento que el coaching es, yo me siento y yo me desahogo y empiezo a hablar de muchas cosas. El coaching, como lo dijimos en la sesión pasada, en la sesión anterior de Mental Monday, hablábamos de 3 competencias fundamentales y es comunicación directa, estábamos hablando de escucha empática y estábamos hablando de generar confianza. El coach tiene que tener la capacidad de desarrollar 11 competencias o en su formación desarrolla 11 competencias para poder acompañar al cliente en ese proceso de cambio. Pero lo más importante es el riesgo. Y cuando hablo del riesgo es que la persona realmente se arriesgue a sufrir y a vivir situaciones también incómodas. Porque yo quiero que usted se imagine cuando usted está en una montaña rusa, usted sube, usted baja y usted tiene muchas sensaciones en el estómago cuando está en una montaña rusa. En un proceso sucede exactamente lo mismo. En un proceso habrá días que usted como cliente sale muy motivado, como cliente usted sale muy contento, sale muy empoderado, con muchas ganas de seguir adelante, pero puede que también haya sesiones en las cuales usted salga como en esa parte de la montaña rusa, en la parte de abajo cuando usted está en un vacío, salga confrontado, salga incluso hay algo que es muy normal y dentro de ese proceso de generar cambio, uno a veces casi que instantáneamente lo que hace lo que hacemos los seres humanos es bloquearnos y decir yo no me muevo. Y uno a veces puede salir inclusive de una sesión de coaching diciendo yo no quiero volver a ver a mi coach. ¿Por qué? Porque llegó a tal nivel de poderme confrontar que no me sentí cómodo y que muchas veces lo que nosotros pensamos es tener, digamos que no nos gusta tener esas conversaciones difíciles y al no gustarnos tener esas conversaciones difíciles, lo primero que hacemos y que queremos hacer es querer salir corriendo, es querer no permitir que nos confronten, porque, porque justamente el coaching lo que busca también es hacerlo ver a uno cosas que tal vez no son tan evidentes y a veces esas cosas no son tan chéveres de ver, a veces esas cosas nos generan dolor, a veces esas cosas nos hacen recordar momentos difíciles de nuestro pasado, pero como el coaching lo que busca es pararlo usted en un presente, es empoderarlo en el hoy, es llenarlo de herramientas para que tenga un autoconocimiento y se pueda ir hacia la acción, justamente la idea es que usted sea capaz también de afrontar esos momentos difíciles dentro de esa formación que usted ha tenido, dentro de ese proceso que ha tenido en su niñez, en su adolescencia, inclusive ya siendo un adulto uno puede también tener confrontaciones bien difíciles. Algo que también es muy importante, no todas las personas son coacheables.
y voy a repetirlo otra vez, no todas las personas pueden recibir coaching, es decir que no todas las personas les sirve tener coaching, y eso también es muy importante, y es, hay personas que pueden tener la tranquilidad de llevar a cabo una conversación, de poder profundizar, de poder sentirse confrontados, de poder recibirlo de la mejor forma, pero hay otras personas que no. Y no está mal que usted pueda o no recibir coaching. Lo que pasa es que también hay unos temas que a veces desde nuestro ego no nos permiten tener la tranquilidad de recibir ese feedback y esa conversación para poder tener esas conversaciones que tenemos que tener. Entonces, no está mal si usted un día quiere recibir una sesión y dentro de ese acuerdo inicial con su coach, usted se da cuenta, o su coach se da cuenta justamente, que, que, no, que, no, que no sería útil tener ese proceso porque simplemente se dan cuenta en esa conversación que ninguno de los dos se está sintiendo cómodo con lo que está pasando. Y es normal, y eso está bien que pase, y lo que debe ocurrir en ese momento es tener una claridad y una comunicación sincera con la otra persona y decirle funciona o no funciona. Entonces, hablando de estas características de lo que es y no es coaching, al final el coaching y lo que queremos desde Mental Training es entregar el coaching como una herramienta que usted pueda tener a su disposición, pero que al final les sirva tanto para su parte deportiva como para su parte personal. Es por eso que desde la semana pasada entregamos estas 10 primeras sesiones de coaching de MTS for Life. Esta semana, el día de mañana, estaremos entregando nuevamente otras 10 sesiones y me gustaría abrir un espacio muy pequeño en los minutos que nos quedan para poder contestar algunas preguntas que tengan sobre el coaching, sobre cómo el coaching me puede servir o preguntas específicas de lo que les he venido contando hasta este momento. Recuerden que mientras van haciendo las preguntas, mañana dentro de la publicación o las publicaciones que estaremos lanzando el día de mañana, tendremos una dinámica similar para que ustedes puedan ganarse nuevamente 10 espacios de 10 sesiones para recibir coaching durante este tiempo de cuarentena. Ya los 10 ganadores quedaron con sus sesiones agendadas. Ya tenemos por ahí sesiones agendadas con los ganadores que les mencioné: Sebas Tucona, Nu Espejo, el gordito Fit Oficial, Juanma Cycling, Camila Cruz C5, Vale Bravo 94, Camilo Luna Com, Eliana Morales A, Ale Rutia 93 y Angie 21 Ruiz. Bueno, por acá, mientras van haciendo las preguntas. Ok, preguntan específicamente y ¿es posible recibir o tener un acompañamiento de un coach y de un psicólogo al tiempo? Y es una pregunta que es muy importante y es, como ya les dije ahorita al comienzo, cada disciplina tiene un enfoque diferente. Cada disciplina busca trabajar cosas diferentes. No está mal el tener la oportunidad de mirar qué pasa si yo tengo un proceso con un psicólogo por este lado y un proceso con el coach por este lado. Pero yo quiero decirle mi experiencia con los casos que he tenido de personas con las cuales llegan habiendo querido trabajar un proceso psicológico y también trabajar coaching al tiempo. Y es que es mucho más, digamos que mucho más potente o tiene mejor impacto en las personas si yo trato primero de sanar lo que realmente puedo sanar a través de una terapia y después de eso, sí, cuando estoy tranquilo, puedo empoderarme y puedo ir hacia la acción y puedo trabajar en acciones concretas y moverme para desarrollar mi potencial a partir de un proceso de coaching. Entonces, son dos disciplinas que trabajan temas diferentes. Yo creo que más bien es cómo cada uno de nosotros, de acuerdo al momento que está viviendo, puede aprovechar una terapia o puede aprovechar un proceso de coaching. Por acá tengo otra pregunta y tiene que ver con cómo hago para darle fin a un proceso de coaching y estar seguro que efectivamente el proceso de coaching ha terminado. Lo primero es, como usted en su relación con su coach, lo primero que hizo fue generar un acuerdo y generar un objetivo específico con unos indicadores. Solo es posible darse cuenta si el proceso ha terminado una vez el coach y el cliente se sienten, revisen cuáles son esos indicadores
y evalúen los dos si efectivamente esos indicadores se están cumpliendo o no, si esos indicadores realmente se están chuleando. Pero quien determina efectivamente que el proceso terminado es el mismo cliente, porque siente y descubre que ya ha logrado llevarse esas acciones de esos temas que quería trabajar durante su proceso. Ustedes recuerdan unas preguntas que hicimos en el primer Mental Monday, que tenían que ver con la motivación, y yo quiero que usted en este momento se quede con estas preguntas que le voy a hacer, y si a partir de estas preguntas alguna de ellas le genera eco, pueda estar muy pendiente mañana para recibir ese espacio de conversación o esa sesión de coaching. ¿Pasas más tiempo preocupándote o ocupándote cada día? ¿Qué tanto se te facilita o estás expresando tus emociones en este momento? ¿Tienes más pensamientos positivos que negativos durante la situación que estamos viviendo? ¿Has logrado separar tu rutina laboral de tu tiempo personal? ¿Qué tan creativo estás siendo durante este tiempo de cuarentena? ¿Te estás regalando y estás dando espacio para ti mismo? ¿Qué tanto estás aprovechando la situación para compartir en familia? ¿Te estás arreglando todos los días antes de empezar a trabajar? ¿Estás realizando pausas durante tu jornada laboral que te desconecten de tu rutina? Si dentro de una de estas preguntas usted contestó sí, posiblemente usted tiene algún tema para poder trabajar mediante un proceso de coaching. Entonces, muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy en este espacio de Mental Training. Recuerden, mañana estaremos entregando nuevamente las 10 sesiones para la siguiente semana para que reciban coaching a través de MTS for Life. Mi nombre es Juan Carlos Ariza. Mil y mil gracias a todos los que se conectaron el día de hoy. Estén muy pendientes de este espacio. Posiblemente el tema de la cuarentena va a tener una variación la próxima semana, no lo sabemos. Independientemente de ese tema o no, seguiremos conectados en este espacio de Mental Monday todos los lunes 6 de la tarde. Cuando su cuerpo está descansando, activamos la mente en este espacio y tenemos trabajo de herramientas para poder seguir potencializando nuestro rol como papás, como esposos, como hermanos, como deportistas y como profesionales. Mi nombre es Juan Carlos Ariza, mil y mil gracias, un abrazo para todos, que estén muy muy bien. Chao, chao.